le pasa a este Zoom? Estoy grabando ya. Dime. Vamos a- Sale ahora en inglés. Ok, mis niños, ¿me confirma si ven la pantalla, por favor? Sí, mismo. Sí, perfecto. Entonces vamos a ver o vamos a continuar con lo que serían las ecuaciones exponenciales o logarítmicas. Recuerden que ¿qué era lo que identificaba que había una ecuación? Cuéntenme. Exponencial, obviamente. ¿Qué era lo que identificaba? ¿No se acuerdan? Bueno, vamos a repasar. Para yo tener una ecuación exponencial, lo primero que yo tengo que ver es que el exponente tenga la variable. Entonces, supongamos, si nosotros tenemos aquí esta, cualquiera, esta de aquí, y yo tengo aquí dos Galaxy Tablet, este no lo voy a aceptar porque no tiene nombre. Y esto es aquí dos, vamos a suponer, este no sé si lo hicimos, pero igual lo voy a poner, 2 elevado a la 3x menos 1, y aquí igual a 1. Bueno, yo puedo identificar si esa es una ecuación o no por dos factores. El primer factor que yo debo tener presente es que hay una igualdad. Y el otro factor es que tiene una variable o incógnita que es la X. También adicionalmente tiene un primer miembro y un segundo miembro. Entonces lo importante de nosotros saber, de nosotros analizar, de nosotros palpar de esta situación, lo importante es que nosotros nos demos cuenta que la variable está en el exponente. Porque estas de aquí se llaman ecuaciones exponenciales. Ya la vamos a ver. Yo creo que con ustedes, por eso es que no se acuerdan, esto no lo hemos visto porque nosotros no tuvimos clase el día lunes porque era feriado. Entonces yo creo que con ustedes esto no lo hemos visto. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a verlo. ¿Qué es la ecuación exponencial? Es como igual como nosotros cuando veamos o cuando han visto función exponencial, que el exponente sea la variable. Eso es. La única manera de nosotros bajar un exponente, ¿verdad? Es que yo utilice logaritmo. Entonces, esta función exponencial, hay otra manera también, si es que tienen la misma base, que podemos igualar las bases, pero yo observo que la base de aquí es 2 y la base de aquí es 1. Nunca van a ser iguales, entonces yo tengo que acudir a los logaritmos para resolver mis. ¿Cómo se hace eso? Pues sencillamente aplique el logaritmo a ambos miembros de la igualdad. Diga logaritmo de 2 elevado a la 3x menos 1 igual al logaritmo de 1. Siempre le va a aplicar logaritmo a ambos miembros de la igualdad para poder bajar el exponente. Porque ¿qué es una ecuación? Uy, aquí escribí mal. ¿Qué es una ecuación? ¿Qué es una ecuación? A ver, alguien que me diga el concepto de ecuación. ¿Qué es una ecuación para usted? Estamos que no sabemos o no respondemos a los que nos preguntan, no sé por qué. ¿Qué es una ecuación para ustedes? Bueno, se lo digo yo. Una ecuación es una igualdad matemática, en donde yo tengo que tener expresiones álgebra, expresiones. En este caso, una expresión algebraica, tengo que tener letras, tengo que tener igualdad, tengo que tener primer miembro, tengo que tener segundo miembro, tengo que tener términos independientes, tengo que tener variable o incógnita. Todo eso es una ecuación, ¿ok? Pero una ecuación es una igualdad, pero consiste en despejar a la variable. Si yo no despejo esa variable, yo no puedo saber cuál es el valor de esa ecuación para luego hallar la igualdad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar la x, porque la variable aquí en este ejercicio es la x. Si yo no la despejo, yo no puedo hallarla, pero la única manera de nosotros despejar esa x es utilizando propiedades de los logaritmos. ¿Por qué, Miss?
Porque yo veo que hay un exponente y ese exponente yo matemáticamente hablando por otro método no lo puedo bajar. Entonces tengo que aplicar lo que serían las propiedades de los logaritmos. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es logaritmo. Recuerden que esta es la general en base a de x elevado a la c. Nosotros vamos a decir que eso va a ser igual a c que me va a multiplicar al logaritmo. C que me multiplica al logaritmo en base a de x. Simplemente cuando usted vea ese exponente hay que bajarlo utilizando la propiedad de los logaritmos. Miss, hay otro ejercicio que igual vamos a hacer porque me pueden preguntar, ¿y por qué aquí me han preguntado algunos cursos? No se utiliza la propiedad del exponente porque es más fácil eliminar bases cuando son iguales que utilizar logaritmos. Entonces uno tiene que buscar en matemática la facilidad para la resolución de los ejercicios. Recuerden los alumnos que están apagando la cámara que los estoy viendo. Entonces aquí sencillamente aplicamos la propiedad esta de los logaritmos para el lado que tiene el exponente. ¿Cuál es el lado que tiene el exponente? Este de aquí, ¿verdad? El primer miembro, si lo queremos llamar así. Miss, ¿cuál es la base? Porque usted me dice aquí que es logaritmo en base a de x elevado a la c y lo tienen que pasar a c que me multiplica el logaritmo en base a de x. Recuerden que cuando no hay base en el logaritmo no se mortifiquen, es porque es 10. ¿Ok? Entonces ya usted lo que va a hacer es el otro lado de la igualdad. En este caso, todo el exponente, que es toda esta expresión de aquí, me va a pasar a multiplicar al logaritmo. Entonces esto me va a quedar como 3x menos 1, que es todo el exponente, que me multiplica al logaritmo de 2. ¿Cuál es la base? La base sabemos que es 10, por lo tanto esa base no se coloca. Y eso va a ser igual al logaritmo de 1. Fíjense que solamente le aplicamos esa propiedad al primer miembro, porque es el que tiene el exponente. Por eso es que se está haciendo de esa manera. Luego, como yo tengo que despejar la x, ¿qué quiere decir despejar algo? Dejarlo solo, que esté solito. Pero yo veo que está muy acompañado. Está un -1, está un 3, de paso está un 2 logaritmo de 10, perdón, de paso está el logaritmo en base 10 de 2. Ay, eso no está solo por ningún lado, entonces tengo que empezar yo a despejar. ¿Cómo lo despejo? Bueno, aquí me queda 3x menos 1. Este logaritmo que estaba multiplicando lo paso del otro lado a dividir utilizando las reglas. Entonces esto me va a quedar logaritmo en base 10 de 1 dividido entre el logaritmo en base 10, pero de 2. ¿Ok? Ya ahí yo tengo prácticamente mi ejercicio resuelto. ¿Por qué lo tengo prácticamente resuelto? Porque hay algo que nosotros nos debemos acordar siempre. Cuando usted tenga el logaritmo de 1, siempre el logaritmo de 1 va a ser igual a 0 por una propiedad que nosotros vimos ya. Pero si no se acuerda, no se mortifique. En la calculadora ya le voy a enseñar cómo lo hace. Entonces, como el logaritmo de 0 es de 1, perdón, es 0, ya usted sabe que toda esta expresión de aquí va a quedar 0. ¿Por qué, Miss? Vamos a hacerlo por la parte lógica. Si usted divide 0, porque el logaritmo de 1 vale 0. Si usted divide 0 entre cualquier número que sea, eso va a dar siempre 0. Así de sencillo. Pero igual, si usted desea, el logaritmo de 2 lo puede sacar en la calculadora y ese logaritmo le da 0,30. Aquí lo estoy haciendo en la calculadora. Entonces sería 0 dividido entre 0,30. Al dividir 0 entre 0,30, eso es 0, porque todo número dividido entre 0 va a dar siempre 0. Pero si no se acuerda que el logaritmo de 1 es 0, no se mortifique. Usted agarra su calculador, sí, su calculadora, vamos a hacerlo así, coloca la palabra L o G, coloca el logaritmo de 1, ¿verdad? Así, tal cual. La tecla que dice o que indica que hay una división, así como lo están viendo allí, vuelve a colocar el logaritmo de 2. Lo mismito que está allí en la calculadora y le da a la tecla igual. Y eso también le va a dar el resultado del logaritmo que es 0. Así de sencillo, si no se acuerda esa propiedad. Entonces, lo puede hacer de esa manera, dividiendo sencillamente en la calculadora. ¿Por qué, Miss? Le enseño lo de la calculadora porque de repente no está tan fácil, que es logaritmo de 1 entre 2.
sino que me da otro logaritmo que no sabemos cuál es su valor, entre otro que tampoco sabemos, entonces esa es la manera de hacerlo, dividiendo el logaritmo de arriba o lo que está en el numerador entre el logaritmo del denominador. Y esa es la respuesta que van a colocar. Lo que pasa es que este ejercicio está sencillo porque es 0 la respuesta, pero ¿a qué se debe eso? A que el logaritmo de 1 es 0. Y todo número dividido, todo número que divida 0, eso va a dar 0, siempre. Entonces aquí ya yo puedo decir que esto es 0. Y ya tengo casi todo el ejercicio. Solamente me falta despejar a x. Entonces aquí quedaría 3x va a ser igual. Este 1 que estaba negativo pasa del otro lado a ser positivo. De esa manera ya casi estoy terminando el ejercicio. Luego me falta despejar la x completita porque aquí no está despejada todavía porque hay un 3 que multiplica la x. Entonces eso pasa a dividir. Entonces x va a ser igual a 1 dividido entre 3, es decir, un tercio. En el libro, ojo, en el libro no sale esto solamente hasta un tercio. En el libro siempre lo hacen con su división correspondiente. Entonces ustedes van a dividir eso para ver qué le da. Eso le da 0,33333. Hasta cambié el ejercicio porque daba 0,6, pero lo cambié, pero no importa, es el mismo procedimiento, ¿no? Vamos a ver aquí. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces esto da que el valor de x va a ser igual a 0,333333, todo eso. Cambié el ejercicio del libro. Bueno, no importa. Igual es el mismo procedimiento. Entonces aquí tenemos esta expresión, ¿cierto? Que me da 0,33. En el libro utilizan esto para la verificación, si es que la hacen, porque a veces no la hacen. Pero yo no voy a utilizar ese poco de decimales. ¿Por qué les digo que a mí no me gusta hacer las verificaciones con los decimales, mis niños hermosos? Sencillo, porque cuando nosotros utilizamos los decimales, por lo general no me da exacto. Entonces yo tengo que redondear. Entonces, ¿para qué complicarme la vida? Trabajemos simplemente con esto expresado en fracciones. ¿Ok? Entonces vamos a verificar, porque todas las ecuaciones tienen verificación. Hacemos la verificación de este ejercicio. Vamos a hacer nuestra verificación. Miss, ¿qué es la verificación? Colocar el valor de x en la ecuación original. Yo voy a agarrar esa ecuación original y voy a decir que es 2 elevado a la 3x menos 1 y esto es igual a 1. ¿Ya? Entonces empiezo yo a resolver eso solamente sustituyendo el valor. 2 elevado a la 3, aquí menos 1 y aquí igual a 1. ¿Para qué dejo ese espacio? Para colocar de su color el valor de x. Recuerden que el valor de x en este caso me dio un tercio. Ese es el valor de x que me dio. Entonces yo voy a empezar a resolver ese un tercio. Déjenme arreglar esto que no me gustó mucho cómo quedó y no se ve bien. Entonces, en este entonces ya yo tengo aquí un tercio menos 1. Y empezamos pues a resolver. Matemáticamente hablando, este 3 con este 3 se pueden cancelar porque van a ser el mismo denominador. Entonces simplemente me va a quedar 2 elevado a la 1 menos 1. Y eso es igual a 1. Si yo tengo 2 elevado a la 1 menos 1, esto es 2 elevado a la 0. Y aquí esto me quedaría 1. Y 2 elevado a la 0 por propiedades de la potenciación es 1. 1 es igual a 1. Esta es la manera que yo utilizo para resolver. Miss, ¿qué pasa si no son el mismo número? Sencillo. Usted lo efectúa de esta manera. 3 multiplicado por 1 dividido entre 3 de manera lineal porque es una multiplicación de fracciones. Aquí sería 3 por 1, 3, y aquí sería 1 por 3 también es 3, y aquí sería 3 dividido entre 3 es 1. Lo puede hacer también de esta manera, siempre y cuando no sean el mismo numerador y denominador que se puedan cancelar, ¿ok? Pero da el mismo resultado. Ya ahí tenemos la verificación. Efectivamente, esa es la respuesta de este ejercicio. Miss, yo no quiero hacerlo así como usted dice, lo quiero hacer simplemente con mi decimal. Hágalo, pero después tiene que redondear. Si usted lo hace con el decimal, le va a quedar aquí 2
elevado a la 3. Aquí en vez de colocar x como 1/3, usted va a colocar esto, toda esta expresión, ¿verdad? Que eso quiere decir periódico que se repite, y aquí va a ser -1. Y aquí lo que hace es multiplicar 3 por 0,33, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¿Cuánto le da eso? Multiplicar 3 por 0,33, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Si usted lo redondea, eso le va a dar 1 aproximadamente también, -1. Y eso va a ser 1. Entonces, obviamente, si usted tiene 1 y le resta 1, eso es 0. Y aquí, todo número elevado a la 0, su resultado va a ser 1. Yo les soy sincera, mis niños hermosos, yo no soy partidaria de esto, de colocar el decimal. Nunca he sido partidaria porque podemos trabajar con la fracción y es mucho más sencillo en algunas oportunidades trabajar con la fracción que trabajar con decimales. Porque con decimales, si ustedes estudian algo que sea exacto, a usted jamás eso le da exacto en contabilidad, por decirle, cuando están cuadrando un libro diario. Si ustedes por un decimal se equivocan, tienen que repetir a ver dónde está el error. Entonces en matemática no pasa eso, en matemática podemos redondear, pero si no sabemos cómo redondear, ahí vienen los errores. ¿Ok? Entonces por esa razón yo prefiero trabajar siempre con la fracción, pero en los libros sí sale con el decimal. Bueno, este es un ejercicio, este es un tipo de ejercicio. ¿Ok? Este es un tipo de ejercicio que este ejercicio está en el libro, creo que en la página 226 de la vespertina, que estamos haciendo con ese libro también. Entonces, usted lo puede hacer, pero no es igualito. Él ya vi que era, parece que era 2x menos 1. Entonces yo le puse 3x menos 1, pero es el mismo procedimiento. ¿Ok? Vamos a hacer otro tipo de ejercicio de esto, que este sí lo voy a inventar, porque este no lo he visto por allí. Este sí lo voy a inventar, que tengan la misma base, que puedan tener la misma base. Supongamos que el ejercicio sea 4 elevado a la x más 2. ¿Ok? Y aquí hay un 2 elevado a la 1, no a la 3. ¿Ya? Así. ¿Tenemos la misma base? No, pero sí podemos hacer que esa base sea semejante. ¿Cómo lo podemos hacer? Descomponiendo las bases, porque yo puedo ver que 4 puede ser equivalente a 2. Entonces yo voy a hacer mi descomposición para ir en orden, ¿no? Descompongo el 4. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1. Entonces esto me queda un 2 elevado a la 2. De esa manera ya la base se me va a convertir en semejante. Entonces aquí sería un 2 elevado a la 2, que en vez de colocar al 4, yo no voy a colocar al 4, sino que ya allí voy a sustituir por la descomposición que yo hice en el ejercicio. ¿Ok? Ya ahí no voy a utilizar propiedades de los logaritmos, pero ya les voy a explicar por qué. Entonces todo lo demás va a quedar igual. X más 2, y aquí esto va a ser igual a 2 elevado a la 3. Hay una propiedad de la potenciación o de las potencias que si me dicen que yo tengo la misma base, es decir, a elevado a la m, ¿cierto? Y esto es igual a elevado a la m, yo puedo cancelar esas bases y simplemente igualar los exponentes. Es decir, m igual a m. Esa propiedad existe y esa propiedad es justamente la que nosotros vamos a aplicar aquí. ¿Ok? Como yo veo que las bases son iguales, las cancelo. Pero antes de cancelar la base, no lo puedo hacer así, a lo loco. Yo tengo que primero resolver algo que no está resuelto aquí. Cuando yo observo aquí, yo veo que aquí hay un 2 y hay un x más 2, es decir, hay una potencia de una potencia. Primero resuelvo esa potencia de esa potencia, dejo la base 2, pero multiplico los exponentes. Aquí sería 2 por x, va a ser 2x. Y si yo multiplico 2 por 2, es 4. Estoy aplicando la propiedad potencia de una potencia. Entonces, de esa manera ya yo voy a tener aquí ese 2x y ese más 4. ¿De dónde salió? De 2 por x, que es 2x, y de 2 por 2, que es 4. Y luego aquí esto me va a quedar igual porque solamente había aplicado la propiedad de potencia de una potencia para el primer miembro. Ahora sí las bases son exactamente iguales.
idénticas. Pues, ¿qué me queda a mí? Cancelar las bases y utilizar esta propiedad. ¿Qué es esa propiedad? Igual a los exponentes. Los exponentes son 2x más 4 y el otro exponente es 3. Entonces voy a igualar y a despejar la x, obviamente. Aquí me va a quedar 2x y esto va a ser igual a 3. Ahora, este 4 que estaba positivo, yo lo tengo que pasar del otro lado a ser negativo. Entonces esto me va a quedar como un menos 4. Y aquí esto me va a quedar como 2x igual, signos diferentes se restan y se coloca el del mayor. Si yo tengo 3 y le resto 4, eso es 1 negativo. ¿Por qué, Miss? Porque signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. Y como el del mayor es el 4, que es negativo, ese es el que va a quedar allí. ¿Ok? Entonces aquí voy a colocar, voy a seguir aquí, mis niños, con el procedimiento. Voy a colocar la x solita. X va a ser igual a menos 1. Este 2 que estaba multiplicando pasa a dividir. ¿Ok? Yo lo dejo, como les decía, con toda propiedad, digo yo, porque yo tengo un criterio propio. Hay profesores que tienen otros criterios y yo no los puedo criticar. Yo trabajo con fracción, porque es mucho más sencillo y se ve más estético. Pero también puede existir otro profesor que le diga que eso es menos entre más menos y 1 dividido entre 2 eso es 0,5. ¿Ok? También puede ser otro profesor que le diga eso. Yo no acostumbro a trabajar con eso. Entonces vamos a hacer nuestra verificación. Fíjense que ya hicimos, no aplicamos logaritmo, que es lo importante, que yo les decía. No aplicamos ningún paso de logaritmo porque son bases iguales y se pueden cancelar. Entonces yo aquí voy a ir a verificar. Hago mi verificación. ¿Cuál es mi verificación? Bueno, me voy a mi ecuación original. La ecuación original es esta 4 elevado a la x más 2 igual a 2 elevado a la 3. Vamos a ver si eso efectivamente es verdad, que da la igualdad. Entonces aquí sería 4 elevado a la x, pero recordemos que x tiene su valor. Entonces aquí lo voy a dejar para colocar ese valor de x. Y aquí sería más 2 y aquí sería igual a 2 elevado a la 3. Aquí donde vea el valor de x, coloco simplemente su valor de x, que es 1/2. Recuerden que yo trabajo con eso, con la fracción. Y empiezo pues yo a resolver ese ejercicio, a ver qué es lo que me da, si está bien. Aquí sería 4. Aquí como es una fracción, obviamente yo aquí tengo que resolver la fracción. Miss, ¿cómo lo hace? Sencillo. Agarro los exponentes que sería menos 1/2 más 2 y le aplico a esto la fracción. Puede hacerse hallando el mínimo como un múltiplo, puede hacerse hallando la carita feliz porque son dos fracciones. Yo lo voy a hacer con la carita feliz, que le llaman así a esto, porque es más fácil que hallar el mínimo como un múltiplo. Entonces aquí sería más por menos, menos, y aquí sería 1 por 1, 1. Aquí sería 2 por 2, 2 por 2, eso es 4, sería más 4, y aquí sería 2 por 1, 2. Y luego eso me va a quedar en la parte de arriba, signos diferentes se restan y se coloca el del mayor. Allí resto y coloco el signo del número mayor. En este caso es 3. ¿Por qué? Porque 4 es el signo del número mayor que es positivo. 4 menos 1 es 3, dividido para 2. Entonces ya yo tengo toda esta expresión de aquí y esto me va a quedar como esto de aquí. ¿Ok? Voy a resolver porque obviamente hay que resolver esto. Este 2 elevado a la 3 es 8. Vamos a averiguar si 4 elevado a la 3 medios es 8. Vamos a ver, ¿cómo queda eso? Cuéntenme. Bueno, si no lo sé hacer mentalmente, rápidamente, puedo igual acudir a que esto es un 4 elevado, este 4 es un 2 elevado a la 2 y luego multiplico este 3, ¿verdad? Este 3 medios y luego tengo que hacer esto lo puedo cancelar con esto y me queda un 2 elevado a la 3 y esto es 8. 2 elevado a la 3 es 8. Y aquí tenemos que 8 es igual a 8. Ahí tenemos la resolución y sabemos que es una ecuación y que está bien el resultado. Miss, y si no lo quiero hacer así, pues lo puede hacer sencillamente en su calculadora, simplemente coloca el 4, lo eleva a la 3 medios
y usted lo puede hacer fácilmente en la calculadora y verá qué le va a dar. ¿Ok? 3 medios, no lo va a poner como 3 medios, sino que va a dividir 3 entre 2. Y 3 entre 2, ¿cuánto será eso? A ver, mis niños, ¿cuánto es 3 entre 2? Nadie me dice nada. Yo voy a creer que los tengo bloqueados. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto será 3 dividido entre 2? 1.5. Entonces, eleve ese 4 a la 1.5 y ya verá que eso le va a dar 8 igual. ¿Ok? Hay varias maneras de hacer el ejercicio. Yo lo hago de esta manera porque es la manera que se ve más estético. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos, miren, esta verificación. Hay dos maneras, le voy a poner esto chiquito porque ya se nos está yendo el tiempo, ya se nos fue el tiempo. Hay dos maneras de hacerlo. Si las bases son diferentes, obligatoriamente debe utilizar logaritmo para resolver. Si las bases son iguales, puede utilizar esto o puede utilizar logaritmo. La próxima clase también podemos hacer alguno de bases iguales utilizando logaritmo, pero ya verá que trabajará más. Entonces es bueno saber los recursos. Tómenle captura a esto, por favor, mis niños. Tómenle captura. ¿Listo? Bueno, mis niños hermosos, deseo que tengan un excelente fin de semana. Ay, ya, perdón, ustedes lo veo mañana, los veo esta semana, sí. Ya yo estoy pensando que es otro día. Que tengan un excelente día, cuídense mucho, pórtense bien, que Dios me los bendiga, mis niños. Hasta la próxima clase. ¿Ya? Chao, mis gracias. Chao, Gracias a Miss. usted, Miss. Chao, jóvenes. Chao, mis niños. Chao, Miss. Cuídense. Chao.